Y ahora, otro nivel. Andrés Caleca, ilustre amigo, un gran abrazo, vale. Buenos días, Andrés. Buenos días, Erika y Mingo, ¿cómo están? Siempre Saludos a todo el equipo y programa. a toda la audiencia. Déjame decirte que la última vez que estuviste con nosotros recibiste muy buenos comentarios de nuestro auditorio y nos han pedido que te invitemos de nuevo, y qué bueno que tú has podido hacer un paréntesis en tus compromisos y en tu agenda para acompañarnos hoy, que tenemos además muchas cosas para conversar contigo en tu condición de dirigente político y de expresidente del Consejo Nacional Electoral. Nosotros promocionábamos este encuentro, Andrés, porque aquí en el programa se ha comentado bastante y lo hemos escuchado en otros círculos, que se habla de la juramentación de Edmundo González Urrutia por la Asamblea 2015. ¿Cómo evalúas tú esa situación? ¿Qué has conversado tú con gente con la que te reúnes? ¿Eso lo han hablado o no se ha hablado? ¿Es posible jurídicamente, constitucionalmente factible? ¿Es conveniente para las oposiciones a la administración de Maduro que se juramente a estas alturas a Edmundo González? Bueno, la primera cosa que debo decir es que no hemos conversado eso. Yo por lo menos no lo he conversado ni al interior del partido en el cual milito, que es el Movimiento por Venezuela, ni en las reuniones que hemos sostenido en los últimos días, semanas realmente, con otros factores políticos, porque hemos estado, eso te lo informo y le informo a la gente a través de este programa, hemos estado desde el MPB tratando de restablecer los vínculos de comunicación, de análisis con los diversos factores de la oposición democrática venezolana. La oposición que hace oposición, vamos a estar claros, ¿no? Porque aquí se habla de unas oposiciones extrañas, ¿no? Estamos hablando de la oposición que hace oposición. La verdad es que se ha hablado mucho del problema estratégico, de cuál es la estrategia que seguir, del tema de los Estados Unidos, lo que está ocurriendo, la administración Trump, ese tipo de cosas, pero hasta ahora en esas conversaciones este tema no ha salido. Ahora este es un tema recurrente, es un tema recurrente. Yo desde hace meses, prácticamente desde que el mundo ganó las elecciones, este tema se ha hablado, ¿no? Este tema de que hay una necesidad de que alguna gente lo dice, sobre todo en las redes, ¿no? De que el mundo debe juramentarse como presidente y debe nombrar ministros y debe, bueno, un poco repetir la experiencia, a mi juicio, repetir la experiencia fallida del gobierno interino de Guaidó. Eso lo hicimos, ¿no? Pero cuando lo hicimos, fíjate tú qué diferencia tan grande, lo hicimos con una asamblea vigente. O sea, con la asamblea del 2015, que para el momento en que se produce la juramentación de Guaidó, es la asamblea legalmente constituida, funcionando en el Palacio Legislativo, etcétera, ¿no? Por supuesto, el gobierno la había detonado desde el punto de vista jurídico, una ficción jurídica, claro, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia como arma, acostumbrados a hacerlo, y le habían quitado todas sus facultades. Pero eso lo hicimos y no condujo a ninguna solución del problema. Yo pienso que estas cosas no solucionan el tema. Es decir, no hay atajos en esto, lamentablemente, ¿no? Entonces, imagínate que la Asamblea del 2015 se pudiera reunir. Yo no sé dónde están esos diputados, ¿no? Sé que unos están en Venezuela, otros están en el exterior. Muchos han renunciado a esa asamblea. Y otros siguen cobrando, porque esa asamblea, la imagen de esa asamblea que la gente en la opinión pública tiene es que se empasteló mucho con casos de corrupción que salieron a la luz pública, pues, ¿no? Sí, yo no puedo certificar nada de eso. Acuérdate que yo no soy parte de esa asamblea, ¿no? Claro. Y además no soy un investigador de ese tipo de cosas. Pero bueno, lo cierto es que pudiéramos estar en presencia de una ficción, ¿no? De una imposibilidad de reunir esa asamblea, de hacer quórum en esa asamblea. Pero imagínate que ocurriera
y que Edmundo González, tendría que ser en el exterior, me imagino, decide juramentarse ante una asamblea, un grupo de ciudadanos que eran parte de esa asamblea. Bueno, ¿qué cambia eso, la correlación y el problema interno de Venezuela? Yo no veo que ningún cambio. Yo creo que seguimos en la búsqueda de una estrategia real que permita avanzar en esta situación, más allá de la presión que factores externos están haciendo, que es una presión terrible lo que hay sobre Venezuela. Sobre Venezuela no, vamos a hablar claro, sobre Maduro y su combo, ¿no? Para producir un desenlace a esta situación insoportable del país. Porque no solo hay el tema político, obviamente, que es el nudo gordiano del asunto, de que el tipo se ha robado unas elecciones y que no debiera estar en Miraflores, que ha dado un golpe de Estado, que usurpa el poder, ok, ese es el tema político. Pero es que eso se traduce en un tema social y económico terrible, lo que está ocurriendo en Venezuela, Mingo. Mira, te lo digo incluso como experiencia personal de mía y de mi entorno familiar. Es insostenible lo que está pasando. Imagínate si eso me pasa a mí, que soy una clase media más o menos, con cierta base. Imagínate lo que le está pasando a la inmensa mayoría del país. O sea, la gente ya no puede comprar, chicos, pero ni siquiera un litro de aceite, que están en $5 y pico y subiendo todos los días. Para poner las cosas más sencillas. Bueno, es una catástrofe que se nos viene encima, cuya origen es, por supuesto, ese nudo gordiano político. No tiene solución. Este gobierno es incapaz de gobernar más allá de la represión, pero la oposición no ha logrado desalojarlo del poder. Esa es la realidad. Y en eso estamos. Pero fíjate, seguimos en un desconcierto estratégico entre nosotros. Hay que recomponer la unidad opositora, porque esa es una fuerza gigantesca, como se demostró el 28 de julio del año pasado. Ahora, pero espérate un minuto. Ustedes han hablado, por ejemplo, de un tema que también sale a la palestra, que es la transición. Fíjate que los amigos de Tal Cual, nuestros amigos de Tal Cual nos dicen, el premio Nobel legitima a Machado como persona clave en eventual transición. Eso por lo menos lo has tratado tú políticamente con el grupo con el que te reúnes. ¿Cómo sería esa transición? Porque tú ves a Maduro en una disposición de sentarse en un escritorio con ustedes a negociar y a pactar una transición. ¿No es eso factible? Negociaciones que ya han transcurrido en otras oportunidades, Barbados, Noruega. Claro, ya hemos pasado por allí también. Ajá. Sí, bueno, primero un puntico, ¿no? El premio Nobel le da una gran relevancia a la lucha política venezolana de los demócratas venezolanos y una gran relevancia a María Corina. Pero el papel fundamental de María Corina Machado al frente como símbolo de la oposición venezolana y de todo lo que ha ocurrido y lo que posiblemente puede ocurrir, no dependía solamente del Nobel, ya lo era María Corina, para todos nosotros, pues, para todo el país. Pues. El Nobel refuerza eso y nos ayuda sobre todo en la proyección internacional. Pero no es el Nobel el que le da a María Corina el carácter de pieza fundamental en la oposición venezolana, ya ella se la había ganado realmente desde la primaria, pues ese proceso de la primaria y las constantes agresiones del gobierno contra su persona. Dicho eso, el tema central es precisamente cómo provocar la transición. Allí es donde se ha producido desacuerdos, porque nosotros, mira, la oposición venezolana ha tenido, eso lo hablamos muchas veces, incluso en tu programa, en el cual he estado varias veces, gracias una vez más, Mingo. Hemos estado siempre en medio de esta discusión estratégica que conduce a la desunión, porque no hay unidad posible si no es alrededor de una estrategia común. Felizmente en el año 2022, recuerda, nos pusimos de acuerdo en una estrategia, todos, ya lo habíamos hecho en otras ocasiones, pero alcanzamos la unidad y la perdemos, la alcanzamos y la perdemos. Bueno, en el 22 nos pusimos de acuerdo y se produjo ese gran triunfo que fue el 28 de julio. Sí. Ahora, ese triunfo evidentemente no se pudo cobrar, ahí está Maduro en el poder, ¿no? Entonces, a partir de allí viene y se instala de nuevo un desconcierto estratégico en el seno de la oposición. Eso hay que corregirlo, porque mientras no haya una unidad total de la oposición venezolana, la posibilidad de transición se aleja. Imagínate, vamos a ponernos en este momento en los pies de Maduro y que Maduro decidiera
cosa que no está de ninguna manera Además, planteado. dijo que no se va a ir. Bueno, que, o sea, pero que decidiera, como dijo Erika, eso no está planteado en este momento, pero imagínate que decidiera por la presión de Trump, vamos a imaginarlo, por la presión de Trump, sentarse a negociar con la oposición venezolana. ¿Con quién negocia? ¿Con quién se sienta? ¿Se sienta con María Corina? No. ¿O con la plataforma unitaria? ¿O con factores que no son de la plataforma unitaria? ¿Por qué? Porque no hay una unidad clara en la propia oposición. Fíjate, ayer yo decía, leía ayer o anteayer, que nada más y nada menos que el secretario ejecutivo de la comisión, de la plataforma unitaria en este momento, que es Roberto Enrique, declaraba que él le pedía que era imprescindible que María Corina Machado y Maduro se sentaran a negociar la transición en Venezuela. Y yo, fíjate tú, el secretario ejecutivo de la plataforma unitaria está proponiendo una vía estratégica que no me luce que María Corina esté de acuerdo con ella. Claro, no es viable. Está haciendo María Corina, no veo a María Corina sentándose a negociar con Maduro, otra cosa que no sea, por supuesto, la salida de Maduro del poder. Ella lo ha dicho además, ¿no? Bueno, en fin, la transición no está construida, la posibilidad de transición, y hay que construirla. Ahora, ¿cómo se construye? Por supuesto, la solidaridad internacional, el apoyo internacional ayuda a eso, pero no es suficiente, como lo demostró el apoyo que más de 60 países le dieron a Guaidó en el pasado, y como lo demuestran las situaciones actuales. Maduro sencillamente se atrinchera ahí y lo que hace es incrementar la represión al interior del país. Nosotros necesitamos, la oposición venezolana necesita reconstruir fuerza, esa fuerza gigantesca del 28 de julio, hay que reconstruirla. Y el secreto es unidad estratégica. ¿Cuál es la estrategia? Provocar la transición. Ok, ¿cómo nosotros obligamos, porque no va a haber otra manera, obligamos a Maduro a pensar en la transición y lo obligamos a que esa transición se transite, generando una fuerza que frente a la cual la represión sea inútil? Pero mientras estemos dispersos, fíjate tú, vamos a hablar de temas concretos. El gobierno, independientemente de lo que está pasando en el Caribe, y ahora que anunciaron que Trump, la CIA, un poco al estilo del espía Salazar, ¿no? Anunciamos que vamos a meternos escondidos a Venezuela, lo anuncia por el periódico, eso no tiene mucho sentido, pero bueno, esa es una presión, no hay duda que está allí. Pero el gobierno, a pesar de eso, al interior del país, luce estabilizado, luce estable. Es decir, nosotros no vemos aquí más presión que la que con mucho heroísmo, por cierto, han ejercido, por ejemplo, las madres de los presos políticos y los familiares de los presos políticos, que ayer fueron, por cierto, reconocidos por la Fundación Hillary Rodham Clinton con su premio anual. Esas madres, Zairán Rivas fue escogida para ir a recibir eso. Yo saludo a Zairán, se lo merece que haya sido escogida para eso. Las madres, por supuesto, se merecen ese reconocimiento. Adicionalmente, me llena de satisfacción que vuelve a aparecer una luz de que el tema venezolano es un tema bipartidista en los Estados Unidos y no un tema de peleas entre demócratas y republicanos, ¿no? Bueno, pero aparte de ese movimiento, Mingo, mira lo que está pasando con el salario y tú no ves mayores protestas más allá de las redes sociales. Es inexplicable. Mira, con el transporte. Yo recuerdo, y ustedes recuerdan, estamos un poco viejitos, ¿no? Pero recordamos lo que pasó en el famoso Caracazo. Aumentaron 25 centavos de bolívar el pasaje en Guarena y en Venezuela se desató la hecatombe. Los aumentos de pasajes generalizados en todo el país, urbanos y extraurbanos, han sido de la noche a la mañana sin consulta con nadie. La moneda desaparecida, dolarizado el país, dolarizado sin dólares, dolarizado, una cosa insólita. Yo decía en una entrevista que me hicieron unos periodistas uruguayos en estos días, si ustedes quieren ver cómo funciona un modelo de anarcocapitalismo real, es Venezuela, sin moneda, sin salario, sin sindicatos, sin nada, y el país inmóvil. Sí.
sea, si nosotros no logramos despertar al país, y ese es el papel de los dirigentes políticos, ser la Claro, pero es que vanguardia. hay mucho miedo, Andrés, de salir Bueno, a la calle a protestar. si los dirigentes políticos vamos a tener miedo, retírense, señores. Retírense, porque este no es. O sea, si nosotros queremos enfrentar una dictadura de la naturaleza y vamos a empezar por decir que tenemos miedo, los líderes estamos liquidados. Estamos liquidados. Ríndanse, pues. Yo no tengo miedo. Por supuesto, tengo susto, pero supéralo, chicos. O sea, nosotros, o qué país tenemos en la mano, qué tragedia tenemos en la mano. Bueno, yo trataré de que no me metan preso, porque preso no sirve para nadie. Claro. Lo he dicho otras veces, creo que la primera vez que lo dije fue aquí en tu programa, en la última invitación. Un preso político, cualquier preso político es una derrota para toda la oposición. Hay que evitar la presión, hay que evitar caer en provocaciones, no caer en la tentación que acabo de cometer yo de decir las cosas claramente. Sí, hay pero que tener cuidado, porque estamos aquí. Hay que tener cuidado. Es otra forma de hacer política. Mucha gente, por cierto, dice, bueno, pero ¿qué estás haciendo tú? Y se lo dicen a muchos de los dirigentes políticos. Mira, muchos estamos haciendo cosas, pero lamentablemente no las podemos decir. O sea, es otro tipo de hacer política. Pero lo cierto es que lo que tenemos que hacer, que es fundamentalmente retomar la unidad opositora alrededor de una estrategia común que signifique recomponer las organizaciones políticas y sociales del país para dirigir las reivindicaciones que están presentes y que están atosigando a la nación y convertirlas en un hecho político que impiden que esta gente se estabilice ahí 60 años más en una precariedad como tipo Cuba, pues. Porque en Cuba tienen 60 años pasando hambre, pero están allí. ¿Entiendes? Bueno, ese es el espejo en que tenemos que mirarnos. Tenemos el grave problema que gran parte de nuestra dirigencia está presa, otros están en el exilio, algunos se han visto obligados a estar en la clandestinidad, pero es que eso lo hemos vivido en la historia de Venezuela siempre. En el siglo pasado y este, sí. Y mira, en vamos a hacer un pequeño paréntesis comercial y aquí en producción nos están indicando que hay muchas preguntas para ti en el chat que están agolpadas allí para ver si de alguna forma le puede satisfacer algunas de esas preguntas e inquietudes, pues, ¿no? Andrés Caleca hoy con nosotros, amigos. Produzca, queremos felicitarlos una vez más. Produzca está de cumpleaños, mujer. 45 años de trayectoria son, bueno, mucho más que números, como ellos nos cuentan en Produzca. Hemos sido testigos de cómo un simple equipo de seguridad se convierte en el héroe del día, protegiendo vidas y sueños. Esto es muy importante, amigos. ¿Por qué Produzca? Son 45 años de trayectoria ofreciéndonos los implementos certificados internacionalmente para que estemos seguros en nuestros lugares de trabajo. Eso es orgullo de parte en cuanto a seguridad. Produzca, no nos cabe la menor duda, es la empresa de seguridad industrial más importante de Venezuela. Y usted tiene incluso la asesoría gratuita, además de la ficha técnica de todos los implementos en www.produzca.com, Instagram, produzca.ve, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mire, ya viene el frío, va a venir el frío. Va a bajar la temperatura un poco, ¿verdad? Sí, y entonces seguramente usted guardó la cobija. Uno guarda la cobija por ahí por febrero, más o menos, ¿verdad? Antes. Y usted guarda esa cobija sin lavarla. ¡Ay, no! Ajá. Y entonces saque esa cobija porque la va a usar, pero primero tráigala a la tintorería y lavandería G-Cleaner, al igual que todos los suéteres, al igual que las casacas, al igual que los sobre todo, al igual que las bufandas, al igual que las chaquetas, los suéteres, con lo que usted se va a proteger del frío de Pacheco, de ese frío caraqueño. Traiga primero esa ropa para que le quede impecable como nueva, porque aquí todo es ecológico. Tintorería y lavandería G-Cleaner en Galerías Prados del Este. Tintorería y lavandería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva. Y hoy, que es jueves, al igual que mañana viernes, el sábado y el domingo, los esperamos en Tavola La Calda Ristorante. Ayer hablamos de pastas, pero hoy también voy a seguir con las pastas, pero rellenas. Porque usted ha probado los tortellones rellenos de auyama.
Esta es una pasta salteada en mantequilla de ají dulce sobre crema de queso brie y almendras. Uy, pero también está los tortelones rellenos de salmón, con ese salmón noruego en esa exquisita crema de ajo porro. Esos son dos platos famosos de Tavola Calda Ristorante, a 1 minuto de la redoma de La Lagunita, en el centro comercial Terrazas Lomas de La Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana sempre al di là del límite del mondo. Ci sei tu. Sí, sí, tú, sí. Volvemos entonces con Andrés Caleca y tenemos muchísimas preguntas, ¿no? Cónchale, sí, no sé cómo va a hacer Andrés, va a apelar a su condición, a la capacidad de síntesis para poder Y darle voy a respuesta. ir incorporándolas, ¿no? Poco a poco. Colme 71 pregunta, ¿cuál sería la motivación de Maduro a sentarse a negociar si ya tiene todos los poderes? Y según él, es legítimo. Ajá. Por acá tenemos a Wilfredo Rangel, que también pregunta, buenos días, si la oposición no ha logrado sacar el sistema, entonces ¿para qué seguir reuniéndose con los mismos para sacar a la administración? Por acá tenemos también a Mario Mustiola, que le pregunta, ¿cuál cree que sería la reacción esperada de la cúpula militar y del Tribunal Supremo de Justicia actual ante una juramentación fuera del marco oficial? Y también, recogiendo un poco el sentimiento del chat, le preguntan, ¿cómo lograr lavar la reputación de esa oposición en la que usted también la representa, para que los ciudadanos venezolanos vuelvan a creer en la oposición y no sigan sintiendo que han sido traicionados por los líderes que las conforman? Sí, un poco en la misma dirección de un amigo común que nos pregunta por WhatsApp para ti. Andrés sabe que muchos de estos liderazgos de las oposiciones se odian entre sí, no se tragan. Entonces, Andrés propone que haya unión, pero sí, ¿cómo hacer para deponer egos y para deponer protagonismo? Y que es lo que siempre se ha hablado de muchos de ellos y que Andrés muy bien conoce. Y ese tema de la reputación, el desprestigio en el que ha caído la oposición en este momento, luego de todas las fallas en lograr el objetivo común que deseamos todos los venezolanos. Porque ¿cómo se puede hablar de transición si no has logrado el primer paso? El desplazamiento. Si no desplazas, ¿cómo puedes hablar de transición? Andrés. Sí, bueno, mira, varias cosas. Yo no sé claramente cuál es el grado de desprestigio, vamos a decirlo así, que tiene la oposición en este momento. Cuando tú ves las encuestas, las pocas que se han hecho, ¿no? Porque realmente se están haciendo muy pocas encuestas que yo sepa, ¿no? O que sean públicas. Sí. Y las que se hicieron por compañías serias, estamos hablando, se hicieron hace unos meses. Pero hasta las últimas encuestas que yo vi, la valoración, por ejemplo, del liderazgo de María Corina Machado era gigantesco. Es decir, puede que se hayan desprestigiado algunos personajes de oposición, pero decir que la oposición en su conjunto ha sido desprestigiada, creo que es una exageración. Quien cada vez está más desprestigiado es Maduro y su gobierno. Eso sí lo reflejan todas las encuestas. Es decir, pues ya la valoración de Maduro, que para el momento de las elecciones alcanzó aproximadamente el 15%, bueno, ya debe estar por el 5% apenas. O sea, cada vez su base social, en medio de esta tragedia, se diluye más. El tema está precisamente, a pesar de eso, ¿por qué se mantiene en el poder? ¿Por qué a pesar de eso Maduro se mantiene en el poder? Porque no hay un movimiento social y político que lo contraste al interior del país. Después, ¿qué pasó después del 28 de julio? Unas manifestaciones espontáneas del país donde la dirigencia política no apareció en ese momento. Se diluyeron en medio de la represión gigantesca. Y desde entonces, la dirección opositora entró en eso que yo llamo el desconcierto. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y se desmovilizó. La plataforma unitaria prácticamente dejó de funcionar, porque es verdad, es posible que esa dirigencia opositora que existe, que está aquí, no nos guste. Yo recuerdo siempre un amigo mío que decía, los hay mejores, pero no están aquí. Bueno, pero con esos que no nos gusta o que no les gusta a usted, se ganaron las elecciones del 28 de julio de manera aplastante,
porque se logró unirlos, porque unidos son mucho más que la suma de sus partes. Es una fuerza política tremenda, pero no bastan, es verdad, esa unión de esos dirigentes y esos partidos políticos tradicionales, conocidos, no basta. Primero porque están muy debilitados esos partidos, después de 25 años fuera del poder, bajo la represión, bajo fracasos, porque tú lo dijiste, Erika, o sea, cada fracaso es un desencanto, que lo pagan obviamente los dirigentes, opositores, todos, sean culpables o no, de ese fracaso. Hayan alertado o no hayan alertado, la gente no distingue esas cosas. Pero no solo es un fracaso para nosotros, es un tornillo más para el régimen. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces no basta unir también esa posición, hay que unir al país. Fíjense, vuelvo a poner el ejemplo de las madres y los familiares de los presos políticos, porque es un movimiento importante. Bueno, eso no son los partidos solamente. Los partidos hemos apoyado, por cierto, hemos apoyado con mucho cuidado para no politizar el movimiento de las madres, que es muy importante que se mantenga como un movimiento social independiente, y segundo, para evitar que las repriman en nombre de acusarlas de que es un plan de María Corina o de Caleca o del que sea. No, es un tema concreto, una reivindicación concreta. Bueno, eso hay que replicarlo en todo el país. En otros temas tan importantes como el salario, tan importantes como el pasaje, ya hablábamos de él, tan importante como los servicios públicos, el tema de la salud es terrible. Hay comités de ciudadanos exigiendo salud, no la hay por ninguna parte, ni hay nadie trabajando en eso. Entonces, ¿por qué Maduro? La pregunta que me hace un oyente, ¿por qué Maduro se va a sentar a negociar? ¿Verdad? ¿Por qué? En todo caso, negociará con los gringos, si los gringos quieren negociar. Pero fíjate qué interesante, en este caso que estamos hablando de Maduro y que tú mencionas que probablemente en las encuestas esté en 5 de popularidad o de aceptación, ¿cómo evalúas tú? Porque hay, hablando de encuestas, que tú citaste algunas serias, hay encuestas serias que dicen que la mayoría de los venezolanos, pasa del 80%, no quiere una intervención extranjera. Entonces yo no sé si esto que está ocurriendo con relación a las amenazas de la administración de Trump en cuanto a la lucha antinarcóticos y de invadir a Venezuela, etcétera, se esté cohesionando verdaderamente el país, independientemente de las críticas que pueda tener Maduro, de quién es Maduro, de cómo llegó, de cómo se mantiene en el poder. Pero, chico, aquí va por encima de todo hay una venezolanidad. ¿Cómo es posible que vayamos a permitir? Eso reflejaría el fracaso de la política, si eso se permite. Si hay alguien que tiene el tupé de pedir que no pudimos solo, entonces que venga alguien aquí a ayudarnos, a sacar a Maduro y a poner al mundo, o a poner a María Corina en Miraflores. Mayoritariamente la gente no quiere una invasión. Eso lo estará capitalizando Maduro. Le pregunto al político Andrés Caleca que cómo evalúa él esta situación. Ese es el peligro. El peligro de esta operación de los Estados Unidos, que por cierto, ninguna autoridad de los Estados Unidos, ninguna, ha hablado de intervención militar en Venezuela. Exacto. Eso hay que ponerlo claro. Eso es más un tema de narrativa, de psicología, de guerra psicológica, por supuesto, ¿no? Yo pienso, tampoco yo sé, porque el problema que tiene la administración de Trump es que es totalmente errática en materia de su política exterior. Dice una cosa hoy, hace otra cosa mañana. Los hechos lo demuestran a lo largo de estos meses, ¿no? Y yo no tengo contacto con los Estados Unidos, ni ellos tienen interés en tener conmigo, ni nada por el estilo, ¿no? Pero como observador, yo entiendo que esta es una operación a gran escala, para provocar o para intentar provocar que Maduro o que la coalición que sostiene a Maduro en el poder se presenten fisuras allí que puedan permitir un cambio de gobierno. No pienso que aquí se esté planteando una invasión. En todo caso, lo que tú dices es cierto. Las encuestas reflejan que la gran mayoría de los venezolanos, más allá de las redes sociales, si ves las redes sociales es otra cosa, pero ya hay muchos bots, mucho algoritmo, ustedes saben más que yo de eso, no tengo que explicárselo, pero cuando se habla de las encuestas, la gran mayoría del país no quiere una invasión, pero es obvio, yo creo que ningún país quiere que lo invadan, ¿no? Claro. Bueno, y creo que nosotros
la actitud de decir solos no podemos, no puede ser la actitud de un dirigente político. Un dirigente político tiene que, y por eso es líder, o por eso será líder o podrá ser dirigente, tiene que encontrar la forma. La forma. Y la forma no es, en este caso, un hecho, no sé, de física cuántica, nada. La historia nos demuestra cuál es la forma. Los hechos de la contemporaneidad nos demuestran cuál es la forma. Hay que crear un gran movimiento social y político capaz de sacudir al país, de impedir la estabilización de un régimen totalitario en Venezuela y obligar a una transición que no necesariamente tiene que ser una guerra. No necesariamente, repito. Ojalá no sea nunca una guerra civil, porque es terrible. La historia de Venezuela está llena de guerras civiles espantosas. Espantosas. Lo que pasa es que tuvimos 40, 50 años de paz en Venezuela y no sabemos nosotros, pero hay que leer la historia para ver lo que es cuando se desata la violencia en este país. Es terrible, es terrible. Bueno, ojalá eso no ocurra, pero si no se crea esa fuerza, y ese es un trabajo ineludible, Mingo y Erika y televidentes y los que oyen este programa, no hay atajos para luchar contra una dictadura. Pero tampoco es una lucha contra reloj, no va a ser mañana. Hay que construir las fuerzas. El gobierno construyó durante este régimen, durante 25 años, han construido un sistema represivo altamente capacitado. Se habla de que hay casi 36,000 hombres armados en eso que llaman las distintas fuerzas policiales del país. Y por eso Maduro habla cada vez más de la alianza. ¿Te acuerdas que en principio Chávez hablaba de la alianza cívico-militar? Sí. Después Maduro agrandó alianza cívico-militar policial. Bueno, y ahora, la última vez que volvió Maduro a hablar de esto, cambió los términos y comenzó diciendo, porque esta es una alianza policial, militar y cívica. O sea, todo el andamiaje represivo que se ha construido. Bueno, pero es que andamiajes represivos como ese lo tenía el dictador rumano Ceausescu, lo tenía el Shah de Persia, lo tenía la dictadura terrible de Egipto o de Túnez o de en fin, lo que ha pasado en la contemporaneidad. Esos aparatos son terribles y pueden estabilizar, por supuesto, en la paz de los sepulcros a regímenes como este o peores incluso que este, porque los hay peores que este, ¿no? Los ha habido. Pero frente a la movilización global del país, de sus políticos y de su sociedad, esas bayonetas no sirven para nada. Ya lo decía Napoleón hace cientos de años. Las bayonetas sirven para muchas cosas menos para sentarse sobre ellas. Y Maduro está sentado sobre las bayonetas. ¿Por qué se mantiene sentado sobre las bayonetas y no se cae o no se le clava las bayonetas? Porque está solo en el escenario. La oposición no ha logrado recuperarse del triunfo del 28 de julio. Fíjate tú qué cosa tan curiosa, tan dicotómica, tan contradictoria. Ganamos las elecciones de una manera aplastante. Y para decirlo en términos como lo decíamos, yo no sé si ya no se ha cobrado. No se ha cobrado. No sé si ya se dice eso, pero en mi época se decía, nos privamos. Nos quedamos privados. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí tenemos las actas. Me importan 3 pitos esas actas. ¿Y ahora qué hacemos? Esa es la gran pregunta. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Nosotros estamos trabajando en eso. Repito, hay una profunda reflexión en el MPB, en factores políticos y sociales con los que nos reunimos constantemente. Ahora bien, estamos haciendo política de otra manera, bajo el radar. Lamentablemente, no podemos exponer lo que estamos pensando, porque es decírselo al gobierno. Si puedo decirle al gobierno, mire, no estamos en una conspiración, no estamos pidiendo, por lo menos Andrés Caleca, que invadan a Venezuela
fuerzas extranjeras. Estamos tratando de organizar una respuesta a este desastre de gobierno de ustedes y al golpe de Estado que le dieron a la soberanía popular de este país el mismo 28 de julio del año pasado. Esa página no se va a pasar. Ahorita estamos débiles, etcétera, pero que ni lo piensen. Este país no va a olvidar eso. Andrés, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más, una reflexión final para el auditorio. Qué bueno siempre que tienes el tiempo de atendernos. Oye, sí. La reflexión es que no, mira, en política la única derrota definitiva posible es el abandono. No abandone. No abandone. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Una vez más por estar con nosotros. Muchísimas gracias y te consultaremos de nuevo en breve. Gracias. Andrés.